Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema componentes de un circuito eléctrico. Bueno, nosotros vimos a través de la anterior clase lo que era la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver a qué se refiere un circuito eléctrico. Bueno, un circuito eléctrico viene a ser un sistema en el que la corriente eléctrica de un generador vuelve a este después de ser utilizada de alguna forma. Bien. Un circuito eléctrico básicamente es un sistema donde tenemos algunos elementos para que recorra la energía a través de distintos elementos y regrese al mismo punto donde se originó. Bien, vamos a ver algunos componentes básicos de un circuito eléctrico. Primero tenemos un generador. El generador viene a ser un dispositivo capaz de transformar en alguna forma de energía en energía eléctrica. En este gráfico vamos a ir revisando que tenemos en la parte derecha, vamos a ir revisando cada uno de los elementos. Entonces, el generador es el inicio de un circuito eléctrico. Luego tenemos un receptor. El receptor viene a ser el dispositivo que es capaz de transformar la energía eléctrica en otras formas de energía. Por ejemplo, aquí tenemos este receptor que viene a ser un foco, en donde se transforma en energía lumínica. Luego tenemos un interruptor. Un interruptor viene a ser el mecanismo que abre o cierra el circuito, de modo que se permita o se impida el paso de la corriente eléctrica. Un interruptor, tal cual como nosotros conocemos, un interruptor que enciende o apaga este circuito eléctrico. Los conductores. Los conductores vienen a ser los hilos metálicos que unen diversos elementos del circuito y que permiten la circulación de la corriente. Aquí tenemos el hilo conductor, que en este caso viene a ser el cable por el cual se produce la energía eléctrica y va pasando todos los electrones a través de él. Bien, en un circuito la corriente que se produce en el generador se conduce hasta la bombilla, donde se utiliza para generar energía lumínica. Y esto lo podemos con el interruptor prender o apagar y pues esta energía regresa al mismo generador en el que estaba conectado inicialmente. Bien, si bien es cierto, este circuito eléctrico lo podemos graficar con cosas visibles, o sea, el foco tal cual como se representa en la vida real, etc. Pero existen algunas simbologías para el circuito eléctrico entonces. Bien, aquí tenemos la simbología para el circuito eléctrico simple, un foco, un generador y un interruptor. Entonces, el hilo conductor viene a ser simplemente una línea que esta está graficada desde el generador y que llega al mismo generador. El generador siempre va a tener una línea más grande que representa el polo positivo y una línea más pequeña que representa el polo negativo de este generador. El receptor en este caso es un foco, entonces el receptor al ser un foco se grafica con un círculo con una X en la mitad. Y el interruptor, que en este caso se grafica con dos círculos que unen el hilo conductor y una línea que indica que este foco está apagado. Y cuando está prendido, pues se baja esta pequeña línea para indicar que sí hay paso de corriente. Por ejemplo, ahorita podemos decir que el foco está apagado porque no hay paso de corriente. Bien, luego tenemos otros, los símbolos que habíamos mencionado. Entonces, tenemos un generador de corriente continua, el símbolo tal cual se había indicado. Generador de corriente alterna, en este caso viene a ser una línea con un círculo en la mitad y dentro una línea como el pequeño rasguito de la ñ de la parte superior que indica corriente alterna. El receptor, que en este caso es un círculo con una X, el interruptor, si está abierto, esta flechita hacia arriba y si está cerrado, pues hacia abajo. Y los conductores, que simplemente son las líneas un poquito más gruesas. Bien, aquí podemos observar que existe un generador de corriente continua y uno de corriente alterna. Y bueno, ¿a qué se refieren estos dos tipos de corriente? La corriente continua, tal cual como le indica su nombre, se dirige en un solo sentido.
Este tipo de corriente se utiliza sobre todo en pilas y objetos, artefactos comunes de nuestra casa, como por ejemplo una computadora, un televisor, etcétera, porque la energía va en una sola dirección. Puede ir desde un polo del generador hacia el otro polo del generador en un solo sentido. Y luego tenemos la corriente alterna. La corriente alterna permite variaciones de energía. Este tipo de corriente sirve sobre todo en en los generadores y en los postes de luz, en los transformadores de energía, porque al ser una corriente alterna permite alternar distintos niveles de corriente eléctrica, puede ser mayor o puede ser menor. Y pues esta corriente alterna se puede llevar a distancias enormes, por eso es que existen esas torres de energía. Y se puede almacenar en en ese mismo tipo de instalaciones debido a que la corriente eléctrica va en distintas direcciones. Puede variar la forma en que se transforma la energía. Bien, luego tenemos el sentido de la corriente eléctrica. Bueno, el sentido de la corriente eléctrica está dado en el sentido de los electrones. Primero, los electrones son los que circulan a través del hilo conductor o en este caso por donde están circulando la corriente eléctrica y van desde el polo negativo hasta el polo positivo a través de los conductores. Y desde el polo positivo al polo negativo por el interior del generador. Si bien es cierto, por los hilos conductores van del negativo al positivo, dentro del mismo generador van en cambio de positivo a negativo. Y el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, se asignó antes de saber que la corriente eléctrica consistía en un desplazamiento de cargas negativas y coincide con el que tendrían las cargas si fuesen positivas. Entonces, dichas cargas circulan desde el polo positivo del generador hasta el polo negativo a través de los conductores y desde el polo negativo al positivo en el interior del generador. Aquí tenemos el esquema. Si podemos observar las flechas de rojo, indican que el sentido está yendo en esta dirección, el sentido de los electrones, pero el sentido de la corriente va en la otra dirección, puesto que así se produce la energía eléctrica, porque debe existir una variación entre el sentido de los electrones y el sentido de, en este caso, la corriente eléctrica que se produce. Bien. Cuando nosotros ya tenemos la composición de un circuito eléctrico, sea este un pequeñito o un grande incluso, existen tipos de conexiones. En las que asumo que la mayoría conoce igual, la conexión en serie y la conexión en paralelo. Bueno, en la conexión en serie, la corriente pasa por todos y cada uno de los receptores. Y en este caso, si se daña un receptor, interrumpe el paso de la corriente de todos los demás. Este es el ejemplo de un circuito que está en conexión en serie, donde si podemos ver, los focos están uno al lado del otro y siempre los debemos ubicar así, sí va a estar en serie. Es decir, en serie que estén en secuencia, uno tras de otro. Un ejemplo de este tipo de circuito en serie son las luces de Navidad. Por eso es que cuando se daña una, pues todas las demás dejan de funcionar, porque es una conexión en serie. Este tipo de conexión es mucho más factible en este tipo de instrumentos que son básicamente pequeños y donde solo se necesita un tipo de conexión. Luego tenemos la conexión en paralelo. En este caso, la corriente eléctrica se reparte a todos los receptores y por cada receptor pasa un hilo conductor y por este hilo conductor pasa la corriente. Por eso es que en este circuito, si se daña un receptor, por ejemplo, si se daña un foquito, el otro sigue funcionando porque la corriente está pasando por cada uno y no por todos a la vez. Entonces, el circuito en paralelo, pues básicamente se grafican las conexiones que hacemos en las casas. Porque, por ejemplo, si se daña un foco de una habitación, no es que se daña todos los focos de toda la casa, sino solamente ese foco. Los demás siguen funcionando porque en este caso la corriente se reparte a todos los foquitos.
Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase de la corriente eléctrica y el circuito eléctrico. Muchas gracias por su atención.